Buenas tardes, me dirijo a vosotros para comentaros que vamos a comenzar un ciclo de 5 sesiones dedicadas al arte románico. En un principio, arte vinculado a Palencia y su provincia. Las 3 primeras, como os decía, van a estar destinadas, dedicadas al románico. Vamos a hablar en un primer lugar de la primera sesión, va a redundar en los monasterios palentinos de la provincia de Palencia. Luego una segunda dedicada a las iglesias, los templos que hay relacionados con el Camino de Santiago, también en nuestra provincia, y una tercera dedicada a las construcciones, las pequeñas construcciones del románico rural o concejil que hay en el norte de nuestra provincia, nuestra rica provincia. Además, vamos a contar con 2 sesiones más en las que os vamos a hablar de la capital. En una nos vamos a centrar en los edificios de la calle Mayor, de nuestra bonita calle Mayor, y en otra pues nos vamos a dedicar a una de las grandes obras que tenemos en Palencia, que es el Cristo del Otero. Espero que os guste y nada, yo voy a comenzar ya con la primera sesión que que os voy a presentar y que está dedicada a los monasterios, a los cenobios, a las grandes abadías que hay en Palencia, en nuestra provincia en concreto. Vamos a empezar desde el principio del románico. Vamos a ver los edificios que primero se construyen en nuestro románico palentino, que van a ser edificios de carácter vinculados a la orden benedictina. La orden benedictina es una orden que aparece asociada a finales del siglo X, sobre todo a la gran abadía de Cluny, que hay en la Borgoña francesa, que sigue la regla de San Benito y que en Palencia tenemos el gusto de mantener varios monasterios, muchos de ellos ya transformados, como es el caso de Nogal de las Huertas, que sería el más antiguo, una ruina que está siendo consolidada. Tenemos la gran casa madre, que fue el monasterio de San Zoilo de Carrión, también muy transformado a lo largo del tiempo, sobre todo reconvertido en una abadía de tipo más renacentista. Su claustro pertenece al Renacimiento, aunque la puerta que se encontró hace unos años dignifica mucho el estilo románico. Luego vamos a hablar también de la iglesia de San Martín de Fromista como un priorato perteneciente a esa gran abadía de San Zoilo de Carrión. Veremos también a continuación monasterios ya más de tipo cisterciense. Una de las joyas que mantenemos en Palencia va a ser San Andrés de Arroyo, que además conserva la esencia de la tradición cisterciense, ese románico de transición muy vistoso, muy decorado, que ya comentaremos, para acabar con los monasterios de carácter premostratense que presenta nuestra provincia, entre ellos Santa María la Real y el monasterio de Santa Cruz de la Zarza en Rivas. Os decía que espero que os guste y vamos a comenzar ya con la abadía de Nogal de las Huertas, una abadía de gran formato que aquí os presento. Aquí tenemos la situación actual, cómo se encuentra. Os decía que es una ruina que está siendo consolidada y que en este caso pues aparece un tipo de arco un poco apuntado. En vez del arco tradicional de medio punto, vemos un arco un tanto apuntado, que nos habla de las diversas transformaciones que va a sufrir a lo largo del tiempo esta abadía, porque va a ser uno de los primeros edificios del románico que tenemos en nuestra provincia, sobre todo relacionado con los monasterios. Como veis, casi todo hace referencia a una ruina, pero sí se ve la grandiosidad del edificio. Edificios que presentan una piedra sillar muy bien escuadrada por todos los lados, heredada de Roma. Digamos que el románico tiene mucho que ver con lo que es la arquitectura romana, una arquitectura de gran formato, que basa toda su obra en la piedra sillar, en el arco de medio punto y en la construcción clásica, heredera de Grecia, que es lo que vamos a ir viendo. Aquí tenéis buena presencia de los capiteles que nos hablan de los grandes canteros que trabajaron en estas abadías, en el entorno de Nogal. Vamos a ver sobre todo San Zoilo de Carrión, y ahí tenéis, ¿no?, un capitel tipo con el collarino, el capitel decorado con la típica decoración vegetal característica del arte incluso griego, nos iríamos a Grecia, además del cimacio, que es la parte
que remata el capitel, la cima del capitel, el antiguo ábaco griego, que también está conformado por este tipo de decoración vegetal con algo de trépano. El trépano es otro elemento a la hora de trabajar la piedra, es la forma en la que se cala, se trepana la piedra, sobre todo la piedra caliza, que en un principio, bueno, pues húmeda se trabaja muy bien y luego cuando seca cristaliza y endurece y la consistencia es parecida a la del mármol. Entonces vamos a ver la decoración de rolio, la decoración de palmeta, esto heredado todo de la arquitectura grecolatina, de la arquitectura griega. Aquí tenéis otro ejemplo, este tipo de capiteles los vamos a ver igualmente en San Zoilo de Carrión y los vamos a ver sobre todo en el priorato de San Martín de Fromista, que va a ser un priorato benedictino totalmente adscrito a la gran abadía de Carrión. Aquí veis de nuevo el collarino, el capitel, incluso vemos las volutas, características del arte clásico, y el cimacio con decoración de roseta enmarcada en una especie de rolio, muy vistoso. Pocos vestigios tenemos de Nogal de las Huertas. Os decía que una de las grandes casas madre de los benedictinos aquí en Palencia y en Castilla en general fue San Zoilo de Carrión, monasterio que ha perdido esa esencia románica. Ya veis que tiene otro aspecto totalmente distinto que nos recuerda más a los modelos del Renacimiento. Ahí estamos viendo el perfil triangular de los frontones, de los tímpanos, las pilastras adosadas, pero que sí mantiene. Hace unos años aparecieron restos de la portada de la iglesia, de acceso a la iglesia, con magníficos capiteles, que sí, aquí vemos perfectamente la definición del románico. Vemos el arco de medio punto muy bien definido, vemos las arquivoltas perfectamente también organizadas y las columnas adosadas, columnas en este caso más que adosadas, acodilladas, están colocadas en el codo que forma el muro. Y ahí tenemos el plinto, la basa, el fuste, el collarino, el capitel, el cimacio, con una decoración cada vez más exuberante. Los benedictinos llegan a un momento que van enriqueciéndose tanto, ese ora et labora que preconizaba San Benito de Nursia se va quedando en un ora y un enriquecimiento cada vez mayor y se deteriora la moral de los monjes. Los monasterios cada vez se hacen más ricos, más pomposos, de ahí que tengamos capiteles muy decorados, capiteles vegetales, capiteles historiados, zoomórficos, geométricos, de todo tipo de tipologías, y llega un momento en que la orden empieza a agonizar desde el punto de vista espiritual. Para ello aparece un gran reformador, que va a ser Bernardo de Claraval, que va a dar nuevas pistas acerca de lo que va a ser la esencia, la vuelta a la orden benedictina, a través de una reforma que se va a conocer con el nombre de reforma cisterciense, que vamos a ver a continuación. Mirad aquí algunos de los capiteles de San Zoilo, que se han recuperado de San Zoilo, como nos recuerdan a los de Nogal de las Huertas, con ese tipo de cimacios, con palmeta, decoración de rolio. Vemos trépano, están calados, hay un claro oscuro espectacular en los dos, uno historiado, otro con caracteres más de tipo vegetal, pero también muy acusados. Un elemento que apareció en estos hallazgos de San Zoilo de Carrión, que fue el crismón, uno de los símbolos del inicio del cristianismo, el alfa, el omega, ya sabéis, el alfa y el omega, tenemos la P, la S, el nombre de Cristo en griego. Este tipo de símbolo aparece incluso ya desde la época de Constantino. Constantino el Grande, este emperador romano finales del siglo III, ya en el siglo IV, hace del cristianismo una religión más dentro del Estado de Roma y va incluso en su estandarte, va a colocar este símbolo, el crismón, que vamos a ver en algunas iglesias románicas, y aquí en concreto también aparece en San Zoilo de Carrión. Aquí tenemos otros de los capiteles de San Zoilo. Vemos perfectamente, os decía, la definición, el trépano, la calidad. Dentro del románico siempre hablamos de una cierta formas muy primitivas, que en algunos casos algunos maestros desdicen esas formas primitivas porque estamos viendo una decoración incluso rebosante, ¿no? Estáis viendo las volutas, la decoración historiada, aquí vemos
dos personas recogiendo vid, recogiendo en este caso uvas, los racimos de uvas, la calidad del trépano se ve perfectamente definida. Aquí tenéis otro capitel también con entrelazo vegetal, también con las volutas, una serie de capiteles zoomórficos con volutas igualmente. Aquí vemos un personaje en el centro de la composición, incluso con un tipo de pliegues sinuosos de gran calidad. Las marcas de cantero, que aparecen en muchas de las piedras de la construcción y que vemos en otros muchos templos, indican cómo los canteros firmaban sus obras para luego cobrarlas, evidentemente, ¿no? Cada simbología hace referencia a distintas cuadrillas de canteros. Se ha hablado mucho de las marcas de canteros y esa relación con la magia, el esoterismo que tienen estas logias de canteros y que luego en la posteridad dieron pie a muchas leyendas. Esto es lo que vemos, ¿no? Esto es lo interesante hoy del monasterio de San Zoilo de Carrión, cómo se reconvierte en un monasterio en la época del final del gótico. Incluso el claustro es un claustro del Renacimiento. Aquí estamos viendo una bóveda ya que nada tiene que ver con el románico, es una bóveda gótica muy recargada, y con incluso algo de decoración plateresca en el interior de los plementos, que sería en lo que está dividido la bóveda. Es una bóveda de terceletes muy decorada. Este es el Gran Priorato. El Gran Priorato de San Zoilo de Carrión es San Martín de Fromista. San Martín de Fromista, priorato, implica que no tiene la categoría de un monasterio, de una abadía, pero que no es exactamente una iglesia. El prior está a las órdenes del abad. Fue un priorato fundado por doña Mayor, doña Munia, que era la esposa viuda ya de uno de los grandes reyes que ha habido en la cristiandad, que fue Sancho III el Mayor, rey de Navarra. Y ella es la sponsor de este edificio, un edificio que conserva como ningún otro la esencia del románico. Estamos hablando de un románico temprano, del año 1066, de lo más temprano que tenemos aquí en Palencia, y que incluso el diseño nos enmarca en un románico envidiable. Tenemos la planta basilical, lo vemos perfectamente definido en la iglesia. ¿Qué implica la planta basilical? Que la nave central es más alta, más ancha, más vistosa que las naves laterales. Tenemos a los pies dos torres que serían indicativo de esa corriente francesa. Tenemos en cuenta que San Martín está ubicado en el Camino de Santiago. Este tipo de perfil circular hace referencia a la influencia francesa. Y en la intersección del crucero aparece un fantástico cimborrio poligonal al exterior. Por dentro es una cúpula poligonal también. El crucero nos quedaría enrasado en planta, ya veis que es acorde a la nave lateral, con las líneas de imposta, características del románico, con el ajedrezado, el taqueado jaqués, tan interesante. Ahí tenéis incluso el tejaroz, que sirve para cubrir las portadas. Esta sería la portada de los pies, la orientación ya. Os recuerdo, seguramente que mucha gente ya conocéis muy bien el arte, domináis el arte y sabéis que la orientación ya en el románico es la cabecera al este, los pies al oeste. Estamos viendo el perfil de la iglesia desde los pies, tenemos un tejaroz con canecillos característicos del románico también, el arco de medio punto, la línea de imposta, que es la que recorre el edificio y lo refuerza con ese taqueado, ese ajedrezado de origen jaqués. La catedral de Jaca es la que marca ese tipo de decoración. Aquí también tenemos en una de las puertas laterales, en la puerta sur, tenemos otro tejaroz con canecillos, lleno de canecillos, este tipo de piedras con decoración, que se llaman canecillos pues porque la gente de su época, igual que nosotros, a cierta distancia vemos, se aprecia una especie de animal, modo de perro, pequeño perro, por eso lo de canecillo, aunque en realidad está lleno de decoración que hace referencia, aquí hay mucha simbología de tipo erótica, como la iglesia de Cervatos en Cantabria. Os decía que muy importante es el cimborrio, también aparece con una columna adosada, un refuerzo adosado, pequeños vanos o ventanas. El románico no tiene demasiados vanos, puesto que la cubierta abovedada es un peligro, ¿no? En teoría, los constructores del románico, tened en cuenta que estamos hablando, el románico se extiende en España y en especial en Castilla entre el siglo XI y XIII, al XIII, llegamos casi al XIII, nuestro románico. En el norte de Palencia vamos a ver un románico ya tardío,
La construcción abovedada implica que el muro tiene que soportar mucho peso y por eso se abren pocos vanos, no se abren apenas vanos. Ahí tenemos la maqueta de cómo era el edificio. Este edificio ha sido muy criticado porque se habla de neorrománico. En realidad, esta es la maqueta de cómo era el edificio en el siglo XIX. En el siglo XIX se le habían colocado muchos añadidos, se le había añadido a ese fantástico cimborrio una torre, un campanario, incluso con adobe, con barro. Se habían añadido muchos anexos, se habían hecho muchos anexos con materiales de todo tipo que habían perdido la esencia del edificio original del siglo XI, y lo que hace Aníbal Álvarez, este gran arquitecto del XIX, es recuperarla. Va eliminando lo que sobra, va eliminando para conseguir lo que veíamos antes, ¿no? Esta joya equilibrada, de equilibrio, el cimborrio se restituye por el cimborrio original, se van eliminando los elementos que sobran. Ahí vemos este cimborrio un tanto deforme, lo mismo que este corredor, se va eliminando y el efecto pues es impecable. Muchos críticos, algunos críticos de arte hablan de como un neorrománico. Creemos que no, porque evidentemente lo que hace Aníbal Álvarez es eliminar, tampoco modifica la estructura del edificio. El edificio original tenía este aspecto, tenía una planta basilical, lo que hace es volver a recoger los cimientos de esas dos torres circulares que había en los pies y dejar un edificio lo más parecido a cómo lo veían sus contemporáneos en el siglo XI. Tenéis la parte del ábside, de la cabecera, abre un poco más los vanos. Eso sí, ya veis que aquí las ventanas son más profundas para que entre más luz a la iglesia. Y este es el interior. En el interior estamos viendo la parte del ábside, la parte más importante del templo, ubicada al este, os decía. Aquí enmarcado por los 4 arcos torales, que son los que remarcan el cimborrio, que es la intersección ese cimborrio que vemos al exterior. Ahí tenéis un tipo de bóveda de cascarón. Tenemos los vanos muy abiertos, quizá demasiado abiertos para lo que sería su tiempo. La limpieza de las formas, los capiteles, las columnas adosadas, el tamaño del templo. Estamos viendo incluso los arcos fajones. Ahí veis los arcos fajones, que son los arcos que refuerzan la bóveda de cañón. Luego las columnas adosadas a los pilares, hablamos de pilares compuestos, que son capaces de sujetar mejor el peso de la bóveda, todo en aras a esa altura que se va consiguiendo poco a poco. Y este es el cimborrio por dentro. Esta es la cúpula poligonal sobre trompas, que son esta forma de abanico que presenta la trompa, a diferencia de la pechina, que tiene una forma más de triángulo. La trompa tiene una forma de abanico. Esta es la trompa, estas son las 4 trompas que sujetan la bóveda, que permiten el paso de una planta cuadrada a una planta poligonal o circular, como es la que vemos aquí. Ahí tenéis la perspectiva de los 4 arcos torales, que son los que enmarcan la bóveda. Tenéis el detalle de una trompa, enmarcada por un tipo de línea de imposta, también con ajedrezado, taqueado jaqués, y los detalles exteriores, canecillos, de nuevo, está lleno de línea de imposta con ajedrezado, con taqueado jaqués, columnas adosadas, columnas acodilladas, el detalle de los canecillos muy complejos, con seres fantásticos, canecillos de tipo zoomórfico, vegetal, con entrelazo vegetal. Ahí estamos viendo también el entrelazo vegetal, el trépano, decoración historiada, con cimacio en palmeta, que nos recuerda al que hemos visto antes en San Zoilo de Carrión. Los canteros serían los mismos o muy similares. Aquí nos recuerda totalmente a lo que hemos visto antes de San Zoilo, incluso de Nogal de las Huertas. Lo poco que queda de Nogal de las Huertas también nos lo recuerda. Y esta es la serie de canecillos, de animales, seres fantásticos.
Siguiendo esta línea, hablamos de otro monasterio que también nace como benedictino. Lo que ocurre es que su aspecto nos recuerda más a los monasterios del cistercienses, por la sobriedad decorativa. El tipo de piedra ya nos anuncia que estamos en las zonas del norte, es el monasterio de Santa María de Mave, lo que queda, que nos queda la iglesia. Estamos viendo la parte del ábside de la cabecera con el cimborrio. Al exterior se presenta como una torre cuadrada y por dentro la iglesia de Mave es una iglesia espectacular, sobre todo en altura, es la más francesa de todas. Cuando hablamos de francesa, de ese románico francés, hablamos precisamente aludiendo a la altura que tiene el románico francés. Es una iglesia de gran porte, tenemos arcos de medio punto, ya veis aquí algún arco apuntado, porque es un monasterio que va creciendo a lo largo del siglo XII, de la segunda mitad del XII, donde ya entran formas nuevas, como va a ser el arco apuntado, la bóveda de arista. En este caso la bóveda aún es de cañón con los arcos fajones, y nos llama la atención en las dovelas, las piedras que forman los arcos, cómo se intercalan unas más claras, otras más oscuras, que nos puede recordar incluso a la mezquita de Córdoba, ¿no? El formato de la mezquita. El cimborrio, por fuera una torre cuadrada, por dentro es un tipo de cúpula poligonal al estilo de San Martín, sobre trompas también, enmarcado en los 4 arcos torales, y vemos sobre todo eso, especialmente la altura del edificio, que nos indica eso, la grandeza, como hay artistas franceses que tienen que ver en la construcción. Os decía antes que nos llama la atención el hecho de que, aunque nace como benedictino, es un monasterio que está más vinculado al Cister, sobre todo en la decoración. La decoración del Cister es muy rica en la forma, pero no en los temas. San Bernardo de Claraval tiene claro que para que no se despiste la espiritualidad del monje, pues es bueno no distraerlo. De ahí que los capiteles sean prácticamente todos de tipo vegetal, y aquí lo estamos viendo capiteles vegetales con decoración de crochet, que es este tipo de bolas de frutos que tiene el capitel, y que están más en la línea del monasterio cisterciense que de los benedictinos. Además de la portada, este tipo de decoración que se conoce con el nombre de diente de sierra o de lobo, también está más en la línea de lo cisterciense que de lo benedictino. Podríamos ver este monasterio como un monasterio ya de transición hacia los nuevos tiempos, hacia los tiempos del Cister. Aquí tenéis la portada con arquivoltas muy sencilla, la decoración de dientes de sierra, tenemos las columnas acodilladas con decoración vegetal de crochet, cada vez más ricas, para dar paso al prototipo de monasterio cisterciense que tenemos aquí en Palencia, que es sin duda el gran monasterio de San Andrés de Arroyo. Esta sería la planta del monasterio. Ahí tenemos el alzado, ahí tenéis la planta. Tenemos una planta con una iglesia sencilla de 3 naves, una cabecera, el crucero nos queda también enrasado en planta, con gran protagonismo del claustro, como en todos estos monasterios. La verdad es que el diseño del claustro y cómo está definido el claustro nos puede servir para cualquiera de ellos, tanto benedictino, cisterciense como premonstratense. Está organizado en torno a 4 pandas o galerías. En la galería este está en dirección con la cabecera siempre al este. La sala más importante sería la sala capitular, donde el abad llama a los monjes a capítulo. Enfrente, al oeste, tendríamos la cilla. La cilla es la despensa del monasterio. El cargo de cillerero era un cargo, pues, como el gerente del monasterio, casi tan importante como el del abad. Y luego nos quedaría al sur el refectorio, el comedor, el refectorio comedor, que es donde comen los monjes. Esta es la panda del mandato, que queda pegada a la iglesia y es la que recibe las órdenes directamente de la iglesia, y esta es la configuración de un monasterio tipo. El claustro suele estar ubicado al este al sur, para que la iglesia le proteja de los vientos del norte, aunque no quita que encontremos algún claustro al norte cuando no se puede construir al sur porque hay un curso de agua. En este caso es el monasterio tipo. Los cistercienses van ampliando sus construcciones, sus dependencias, porque cada vez aparecen los legos dentro del monasterio. Hay un refectorio para legos, hay un espacio para ellos desvinculado de los monjes.
hay más dependencias, incluso algunos llegan a tener ferrería, herrería, hasta un pequeño orfanato. Van creciendo las dependencias dentro del monasterio cisterciense. En cuanto a la iglesia, lo más llamativo de la iglesia cisterciense es la luz blanca que preconizaba San Bernardo de Claraval, una luz sin vidrieras, por supuesto, un tipo de vano sin vidrieras, la luz horadada de las bóvedas nervadas, los plementos se rasgan y se abren estos vanos, estos pequeños vanos. Aparece el arco apuntado ya dentro del cister. En la orden cisterciense recordamos que se extiende a partir de la segunda mitad del XII, por tanto ya llegan nuevas innovaciones también de Francia, como es el arco apuntado, como es la bóveda de arista y la girola, un elemento que tienen algunos monasterios del cister. En cuanto a la decoración, decíamos, los capiteles vegetales, todos van a ser de carácter vegetal, con trépano, decoración de crochet, muy ricos. Aquí vemos un detalle muy característico del monasterio de San Andrés de Arroyo en el Cimacio, que es lo que se llama la ova. Ova es una decoración que nos remite incluso a Grecia, a los templos clásicos. Por eso llamamos a esta decoración ova andresina, porque por primera vez aparece en San Andrés de Arroyo. Lo veremos en más iglesias, lo veremos en más monasterios, por influencia de los canteros que aquí trabajan, en San Andrés. Esta es la sala capitular, suele ser la sala más adornada del monasterio, es la sala principal porque es donde se reúnen los monjes con el abad. Aquí vemos más decoración, otro capitel, una de las portadas, ya veis el arco apuntado también, con dientes de sierra de nuevo, al estilo anterior, lo que hemos visto antes en Mave. Esta es una de las grandes joyas del monasterio, la columna esquinera, una de las columnas esquineras que está totalmente decorada, pero la decoración, como veis, es decoración totalmente vegetal. El fuste está decorado con dientes de sierra, intercalados con motivos de floretas, de flores. El capitel trepanado, fantástico capitel trepanado, con hoja enmarcada en el tallo, esto es lo que se llama el rolio. Esta es la decoración de rolio, la hoja enmarcada en el tallo. A los pies también vemos decoración, la decoración sería este tipo de columnas que tienen decoración en la basa se llaman basas de garras, porque en un principio la decoración eran como pequeñas patas de animales, luego toda la decoración, todas las columnas, todas las basas, mejor dicho, decoradas, se les conoce así como basa de garra, sea lo que sea el tipo de decoración que presentan. Que estáis viendo una decoración vegetal, aquí también la decoración es vegetal. Tenemos el diente de sierra, la roseta, el collarino, el capitel con la decoración de rolio trepanada. Detalle, vemos el trépano, la técnica del trépano, quien más la utiliza son los romanos, sobre todo en los retratos que se llevan a cabo en la época antoniniana. Vemos unos retratos con un tipo de personajes barbados, los cabellos ondulados, también donde se utiliza el trépano, que es lo que recogen luego los árabes. En el Al-Ándalus vamos a ver, en la decoración de Medina Zahara, vamos a ver capiteles trepanados, y luego los cristianos igualmente. Aquí veis capiteles, cada uno diferente. Estamos viendo el claustro, estamos viendo las columnas pareadas, las columnas de 2 en 2, de par en par, el tipo de capiteles vegetales, cada uno diferente, aunque son vegetales, pero son muy ricos todos ellos. Este es el acceso a la sala capitular. Aquí de nuevo, la perspectiva de la magnífica columna, sin perder de vista el cimacio con las ovas, con la ova andresina, lo que vamos a conocer como ova andresina. La calidad en la decoración vegetal, la ova andresina, las celosías, que también tienen una especial atención en este monasterio, una celosía que nos recuerda modelos orientales, modelos andalusíes. Tenemos en cuenta que en el Al-Ándalus se está trabajando y una de las características del arte árabe es el horror vacui. Aquí estamos viendo, ¿no?, ese tipo de calidad, ese entrelazo. Lo mismo que la fuente que tienen en el centro del claustro, es una fuente polilobulada que nos recuerda también a modelos mudéjares. Parece ser, la historia, las monjas cuentan que es una fuente que le regalaron, que trajeron de Astudillo. Hay otra parecida en Astudillo que fue un regalo. Bueno, ellas dicen que no fue tanto un regalo, pero tiene ese aire mudéjar,
con ese perfil polilobulado. Este monasterio femenino, sigue funcionando. Las abadesas tenían un gran papel, un gran poder en la Edad Media. Lo vemos aquí, en este rollo de justicia que tiene justo a la entrada al monasterio y que nos habla de que la señora abadesa, la abadesa, era la señora de horca y cuchillo de unos cuantos pueblos de la comarca. ¿Qué implicaba eso? Que podía aplicar justicia. Ellas dicen que nunca se ajustició a nadie aquí, pero tenía esa potestad. Eran muy poderosas los abades y las abadesas de esta época, la época del románico. Lo vemos además incluso en Cluny, ¿no? La gran abadía, como dice Peridis, una de las primeras multinacionales de Europa. Cada vez que se hacía una fundación monástica, benedictina primero, luego cisterciense, había que pagar derechos a las grandes abadías, la casa madre de Cluny, luego la casa madre de Citeaux. ¿Qué implicaba eso? Pues implicaba que Cluny primero, luego Citeaux, mandaban un monje con los planos del monasterio y así tenían que ser todos los monasterios que estaban repartidos por Europa. Una tercera orden que aquí se desarrolla es un monasterio dedicado a la Orden de los Caballeros de Santiago. Hay un único monasterio dedicado a este menester, a guardar, en este caso hablamos de guardar a las mujeres de los caballeros de Santiago, de la Orden de Santiago, que se iban a las cruzadas. Aquí se quedaban las mujeres a la espera. Algunos de ellos no volvían, bien porque habían muerto en las cruzadas o porque directamente no volvían de allí. Y aquí se quedaban estas mujeres a profesar de monjas. Es un monasterio, suelen ser monasterios muy ricos también, suelen ser monasterios que están más vinculados a los monasterios benedictinos por la cantidad de capiteles, la iconografía tan rica que presentan, pero bueno, ya tienen elementos de la segunda mitad del XII. Hablamos de nuevo, como en el Cister, de arcos apuntados, de alguna bóveda de arista, etcétera, etcétera. Aquí estáis viendo el exterior, estamos viendo el ábside, el cimborrio, una torre cuadrangular al exterior, el crucero, la parte del crucero. Estos serían los pies con una fantástica espadaña. La planta de la iglesia, vemos el crucero, en el centro, en la intersección, el cimborrio, los tres ábsides, la nave, vemos bóvedas de arista, que también nos indican que estamos hablando de un románico más tardío, la bóveda de arista. Esta es la parte de la cabecera del ábside, con los contrafuertes que tienen todas estas construcciones. Y el interior también tiene una planta, tiene empaque, es un monasterio de empaque. Estamos viendo la iglesia, los arcos torales, arcos apuntados, que nos indican ese románico más tardío, y las bóvedas de arista, igualmente. El cimborrio, muy similar al de Fromista, al de Mave, un cimborrio poligonal sobre trompas. Aquí estáis viendo los 4 arcos torales, las trompas, igual que en los anteriores. Y luego la decoración, la iconografía muy rica, nos recuerda a los canteros de San Andrés. Estáis viendo en el cimacio la ova andresina, que hemos visto en San Andrés de Arroyo, aquí también la vemos. Estamos viendo 2 arpías afrontadas, ese tipo de frontalidad, ese tipo de imágenes especulares, como que se están viendo en un espejo, es muy característica de la representación románica. Arpías con tocado, el ave es un tipo de animal fantástico en forma de ave con rostro de mujer. Ahí tenéis. Y la decoración vegetal, que nos vuelve a recordar las formas de San Andrés de Arroyo. ¿Qué implica? Pues que las cuadrillas de canteros iban de un lado a otro y trabajaban pues allí donde se les requería. Se mueven mucho más de lo que pensamos. Aquí tenéis otro capitel, también vegetal. Aquí tenemos una especie de friso con decoración vegetal. Aquí de nuevo la ova andresina, muy rica. Y estas son las ventanas con las saeteras, ese tipo de hilos de luz, con las columnas acodilladas, seres fantásticos, de nuevo, besantes, decoración de besantes, las arquivoltas. Algo parecido al taqueado jaqués, un tipo de ajedrezado de damero, no tan bien articulado como está el taqueado jaqués, lo encontramos más en el Camino de Santiago que en estas zonas.
Los canecillos estarían totalmente decorados, pero se han perdido prácticamente todos. Luego la portada, también empezamos a ver aquí una portada con dientes de sierra de lobo, al estilo de las portadas que hemos visto tanto en San Andrés de Arroyo como incluso en Mave, con una arquivolta con decoración que nos recuerda el mundo árabe, el mudéjar, con el trepanado vegetal y capiteles también de carácter vegetal, muy ricos. Siguiendo esta descripción que estamos haciendo de los monasterios y la evolución cronológica, la última gran etapa en la vida monástica del románico serían los monasterios premostratenses. Tenemos dos ejemplos muy bien conservados en nuestra provincia. Bueno, no es del todo cierto. Aquí tenemos un monasterio que ha sido recuperado en los años 80 del siglo XX, y Santa Cruz de la Zarza, que bueno, es un monasterio que todavía se ve la calidad del monasterio, pero también ha pasado por muchas vicisitudes. Estamos hablando de monasterios de la orden premostratense, van más allá del Císter aún. Cuando el Císter se enriquece, le pasa lo mismo que a los benedictinos, aparece Norberto de Genet, un reformador como lo fue Bernardo de Claraval, volviendo a la pureza de las formas de la orden, y en este caso estos mezclan la regla benedictina con la de los canónigos de San Agustín. ¿Qué implica eso? Pues que estos monjes pueden salir durante el día a las parroquias a trabajar con los enfermos, a trabajar con los desvalidos, aunque vuelven a dormir al monasterio. Tenemos la fantástica espadaña que preside el conjunto de Santa María la Real de Aguilar de Campoo, con cuatro troneras donde se colocan las campanas, y espadaña porque tiene esa forma de espada, es la forma que tiene de espada. Este es el claustro, la parte baja, estamos viendo modelos de finales del románico con arcos, una arquería trífora de 3 vanos, apuntada, con columnas pareadas, enmarcada por otro gran arco apuntado, y la parte de arriba, ya muy posterior, se ha reconstruido, se ha rehabilitado y se utiliza hoy en día como instituto, sigue utilizándose como instituto. Este es un detalle de la bóveda de arista. Ya estamos hablando de un monasterio de la segunda mitad del siglo XII que se amplía su construcción en el siglo XIII, por eso vemos ya formas que nos anticipan el gótico, como es esta bóveda de arista, las marcas de cantero que son muy ricas en el monasterio de Aguilar, y muchos de los capiteles originales que, bueno, pues están en el MAN, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Ahí es donde el proceso de restauración fue muy complejo, se desarrolló a finales del siglo XX, a partir de los años 80, os decía, Peridis crea una escuela taller para recuperar este monasterio, y muchos de estos capiteles se encuentran aquí, en el Museo Arqueológico de Madrid. Otra de las grandes joyas de la arquitectura premostratense es el monasterio de Santa Cruz de la Zarza, Ribas de Campos. Es un monasterio que ha pasado por muchos avatares, ha habido incluso un contencioso entre la iglesia y la finca donde estaba ubicado. Parece que hay una asociación que se encarga de su recuperación, y por lo menos se ha recuperado la iglesia, una parte importante de la iglesia y de la sala capitular. Aquí estáis viendo el ábside de la iglesia, algunos elementos de la torre un tanto desvencijada. Lo más llamativo de este monasterio es sin duda el claustro. Tenemos las ventanas ya con arquería apuntada, vemos los arcos ya muy marcados, arcos apuntados. El arco apuntado, vemos perfectamente los canecillos, nos anuncia tiempos nuevos, aunque la sala capitular aún se enmarca dentro de la construcción del gótico. Tenemos columnas pareadas, capiteles de tipo vegetal, incluso capiteles historiados. En el interior vemos bóvedas de arista, también alguna ya de crucería. ¿Cuál es la diferencia? En la bóveda de arista, los nervios que se cruzan son de medio punto, los arcos son de medio punto. En la bóveda de crucería el arco es apuntado ya. Esto ya es mucho más gótico. También ha sido expoliado en varias ocasiones, aunque se han recuperado algunos de los capiteles. Hoy se utiliza como un edificio para exposiciones, incluso de arte contemporáneo, se dan conciertos, conferencias. Es la utilidad que está teniendo, la nueva utilidad que se le está dando a este monasterio, que presenta capiteles de esta talla. Aquí tenemos un torneo fantástico que nos habla de la calidad de los canteros que aquí trabajaron también.
incluso capitel vegetal de tipo corintio, con la hoja de acanto, la voluta, que nos lleva a modelos griegos, a modelos grecolatinos, modelos griegos y romanos. Pues hasta aquí. Espero que os haya gustado ese repaso que hemos hecho de la historia de los monasterios, desde los benedictinos hasta los premonstratenses, y de que, bueno, pues aún conservamos buenos ejemplares en nuestra provincia. Muchas gracias.